Deseos ocultos, el podcast. Entrevista con el vampiro. Deseo, hambre y eternidad. Una lectura literaria, sexológica, psicológica y psiquiátrica. Cuando Anne Rice publicó Interview with the Vampire en 1976, no solo revitalizó al vampiro, lo desvió de su eje clásico. Lo arrancó del monstruo exterior y lo convirtió en conciencia, en duelo, en estética, en hambre y en confesión. El resultado fue decisivo. Un vampiro ya no únicamente aterrador, sino sensual, filosófico, contradictorio, incluso dolorosamente humano. La novela inaugura The Vampire Chronicles y sigue a Louis de Pointe-du-Lac, quien relata su conversión a manos del Lestat, la creación de Claudia, y más tarde el ingreso a la órbita de Armand y del Théâtre des Vampires en París. Desde entonces, la serie quedó marcada por una combinación de romanticismo, eros, alienación y reflexión sobre la inmortalidad que reconfiguró para siempre la figura vampírica moderna. Pero leer a Anne Rice solo como gótica elegante sería quedarse corto. El centro de su universo no es simplemente la inmortalidad, es la forma en que el deseo se desplaza cuando ya no puede expresarse dentro de la carne humana ordinaria. En Rice, la sangre sustituye al sexo sin abolirlo. Lo reescribe. La mordida se vuelve intimidad, penetración, entrega, consumo y dependencia. El vampiro no ama de manera normal. Desea a través del hambre, del control, de la fascinación, del espejo, de la culpa y del miedo a la soledad eterna. La crítica ha insistido en ello. Interview with the Vampire articula violencia, deseo y erotismo de forma inseparable, y lo hace además dentro de una constelación afectiva que muchos estudios leen en clave queer y familiar. De ahí que el verdadero tema de la novela no sea el vampiro como criatura nocturna, sino el vampiro como laboratorio del deseo desplazado. Rice erotiza la herida, la sangre, la vigilancia, la iniciación, la obediencia, la rivalidad y la dependencia emocional. El amor deja de ser solo ternura o compañía. Se vuelve tutela, captura, contagio, familia torcida y miedo radical al abandono. En ese marco, Lestat, Louis, Claudia, Armand, Santiago y Madeleine no son únicamente personajes memorables. Son distintas formas de habitar el deseo cuando el tiempo ya no salva, cuando el cuerpo ya no envejece y cuando la eternidad convierte toda relación en una negociación feroz entre hambre y apego. Lestat de Lioncourt, el erotismo del dominio. Lestat es el gran motor libidinal de la novela. No solo entra en escena como vampiro seductor, entra como voluntad de forma. Donde otros vampiros sobreviven, Lestat escenifica. Donde Louis duda, Lestat avanza. Donde el dolor podría frenar el deseo, Lestat lo estetiza y lo vuelve un acto de afirmación. Por eso, literariamente, su presencia no puede leerse solo como maldad carismática. Lestat encarna el deseo como fuerza expansiva, como magnetismo posesivo, como hambre que no pide permiso para existir. Rice lo construye con glamour, sí, pero también con una voracidad afectiva que deja claro que su amor nunca es simple. Cuando quiere a alguien, quiere poseerlo por dentro. Desde una lectura psicológica, Lestat concentra rasgos muy marcados de narcisismo, grandiosidad, impulsividad y necesidad de centralidad. Necesita ser visto, deseado, temido, indispensable. No tolera bien los márgenes. Su relación con Louis lo confirma. Lo crea, lo seduce, lo retiene, y cuando percibe su distancia emocional, inventa una solución monstruosamente eficaz para atarlo de nuevo a la casa y a la relación. Claudia. En términos afectivos, Lestat no ofrece vínculo, ofrece captura. No es casual que algunos análisis contemporáneos lean la dinámica entre él y Louis en términos de codependencia, violencia romantizada y una teatralización del poder que bordea lo sadomasoquista.
Sexológicamente, Lestat resulta esencial porque concentra el gran hallazgo de Rice. El erotismo no pasa por el coito, sino por la conversión, la mordida, el intercambio de sangre y la apropiación del destino ajeno. Lestat erotiza el acto de hacer a otro vampiro. La creación no es aquí reproducción en sentido biológico, sino colonización sensual de la existencia del otro. El cuerpo de Louise deja de pertenecerle desde el instante en que su sangre entra en la economía de Lestat. Y eso convierte a Lestat en una figura central para este dossier. No ama poco, ama devorando. Louis de Pointe-du-Lac. Melancolía, culpa y erotismo de la conciencia. Si Lestat es afirmación voraz, Louis es conciencia desgarrada. Toda su voz está atravesada por una contradicción que vuelve la novela elegíaca. Desea, pero no soporta lo que desea. Vive, pero no tolera del todo el precio de seguir viviendo. Ese conflicto es decisivo, porque Anne Rice no convierte al vampiro en simple depredador seguro de sí, sino en sujeto capaz de avergonzarse de su hambre y de interrogar moralmente su propia supervivencia. Británica lo resume bien. El núcleo temático de la novela es precisamente la forma en que Louis lidia con las implicaciones morales de la inmortalidad y de alimentarse de humanos. Psicológicamente, Louis puede leerse como una figura melancólica, rumiativa, escindida. Su deseo no carece de intensidad, carece de reconciliación. No logra integrar hambre y ética, fascinación y rechazo, necesidad y asco. Su subjetividad está estructurada por la culpa. De hecho, buena parte del poder erótico del personaje nace de esa herida. Louis no es un seductor por despliegue, sino por fractura. El lector lo sigue porque piensa demasiado, porque sufre demasiado, porque parece conservar una conciencia humana que el vampirismo no consigue extinguir. Ese resto moral lo hace atractivo, pero también enfermo de reflexión. Desde la sexología, Louis es particularmente interesante porque encarna un deseo que jamás se vive como liberación plena. En él, el hambre nunca deja de tener algo de duelo. La sangre no le trae solo placer o poder, le trae conciencia de pérdida. Por eso sus vínculos con Lestat, con Claudia y luego con Armand están atravesados por dependencia, fascinación y resistencia. Ama, pero su amor nunca se instala con serenidad. Si Lestat convierte el deseo en fiesta cruel, Louis lo convierte en experiencia moral del abismo. Y ahí está su singularidad. Louis no deja de desear, desea culpándose. Claudia, la tragedia del cuerpo detenido. Claudia es, quizá, la operación más feroz de Anne Rice dentro de esta novela. No porque sea la niña vampiro en un sentido decorativo, sino porque Rice utiliza su figura para destruir cualquier fantasía romántica de la inmortalidad. Claudia no representa la infancia eterna como milagro, sino como condena. Fue convertida con apenas 5 años y queda atrapada para siempre en un cuerpo infantil mientras su mente y sus emociones continúan desarrollándose. Lee Charles lo formula de manera directa. Claudia permanece encerrada en un cuerpo de niña, aunque experimente el mundo con la mente y las emociones de un adulto. Ese detalle cambia todo. Psicológicamente, Claudia no debe leerse como inocencia oscura, sino como subjetividad fracturada. Su tragedia no consiste solo en ser peligrosa, consiste en no poder devenir. No puede crecer, no puede transformar su presencia corporal, no puede alinear autopercepción y forma visible. Esa inmovilidad la vuelve lúcida, furiosa, resentida, ferozmente inteligente. En ella, Rice condensa una intuición durísima. La eternidad no es deseable si congela el cuerpo en un estadio que ya no puede contener la conciencia que lo habita. Aquí conviene decirlo sin titubeos. Claudia no erotiza la infancia, destruye el mito de la infancia eterna.
Su existencia evidencia el carácter brutal de la decisión tomada por Lestat y aceptada por Louis. Ella es, literalmente, el hijo imposible de una pareja monstruosa y el argumento definitivo contra el sueño ingenuo de la inmortalidad. Su rabia, su deseo de independencia y su hostilidad hacia Lestat no son meros rasgos temperamentales, son la respuesta lógica de una mente condenada a habitar una forma que ya no le pertenece. Por eso Claudia es uno de los centros más poderosos de la novela. No representa el encanto de lo pequeño, sino la violencia de un tiempo que sigue adentro cuando ya no puede seguir afuera. Armand, seducción mística, deseo ascético. Cuando aparece Armand, la novela gira. Hasta ese punto, el eje del deseo ha estado dominado por la violencia carismática de Lestat y la conciencia doliente de Louis. Armand introduce otra textura, una forma de fascinación más quieta, más espiritualizada, más peligrosa, precisamente porque no parece invadir con la misma estridencia. Spark Notes lo describe como un antiguo vampiro con poderes mentales que lidera el Théâtre des Vampires en París y se obsesiona con Louis hasta buscar reemplazar a Claudia como su compañera principal. Ese dato es clave. Armand no entra solo como guía, entra como reordenador del deseo. Psicológicamente, Armand seduce desde la promesa de comprensión. Donde Lestat asfixia con exceso, Armand atrae con escucha, profundidad, antigüedad, aparente fragilidad. Pero esa fragilidad es una máscara refinada del control. No captura desde el estruendo, sino desde la intimidad. Ofrece a Louis una forma de relación menos vulgar y más espiritual, pero sigue siendo una relación atravesada por poder, influencia y sustitución. Sexológicamente, su figura es crucial porque desplaza el erotismo desde la agresión abierta hacia una lógica casi devocional. Desear es también someterse al aura del otro, dejar que el otro ordene el sentido de tu caída. Armand complejiza la novela porque demuestra que el deseo vampírico no solo puede ser corporal y teatral, también puede ser ascético, místico, hipnótico. Si Lestat ama devorando, Armand ama envolviendo. Si uno domina con la presencia, el otro domina con la paciencia. Y para Louis, sujeto culpable, hambriento de sentido, fatigado por el exceso de Lestat, esa forma de seducción resulta especialmente peligrosa. Armand no lo salva del abismo, le ofrece un abismo más elegante. Santiago y el teatro de la crueldad. Santiago justifica plenamente su inclusión porque encarna algo que los otros no concentran con tanta nitidez: el vampiro como actor de sí mismo. En París, el Théâtre des Vampires convierte la monstruosidad en espectáculo para humanos, haciendo pasar por representación lo que en realidad es ejecución. Spark Notes resume la escena con precisión. Louis y Claudia asisten a una función donde los supuestos actores que interpretan vampiros son vampiros reales y asesinan brutalmente a una mujer ante una audiencia que cree estar viendo un número teatral. Ese es el corazón de Santiago: violencia escénica legitimada por la performance. Literariamente, Santiago es la cara institucional de la crueldad. No representa solo sadismo personal, sino ley convertida en dramaturgia. Su valor para el ensayo es enorme, porque muestra que en Rice el deseo monstruoso no siempre se juega en la intimidad doméstica. También puede cristalizar en comunidad, rito, trupe, espectáculo y castigo codificado. En él, la violencia no necesita ocultarse, se maquilla, y ese maquillaje vuelve el acto todavía más inquietante. No se mata solo por hambre, se mata con escenografía, con ceremonia, con un goce perverso en la mirada del público. Desde una lectura psicológica, Santiago no necesita la densidad introspectiva de Louis ni el narcisismo imperial de Lestat para imponerse. Le basta con representar bien el rol de verdugo. Y ahí la novela da un paso más. El monstruo no es solo el que desea, también
es el que administra el deseo y el castigo de una comunidad. Santiago es importante porque convierte la ley vampírica en teatro y el teatro en sadismo legitimado. Es, en suma, el burócrata del horror con talento escénico. Madeleine, la reparación imposible. Madeleine introduce una nota distinta en el sistema afectivo de la novela. Es una mujer devastada por la pérdida de su hija que, al conocer a Claudia, desea convertirse en vampira y tratarla como hija sustituta. Lit Charts y Spark Notes coinciden en ese punto. Madeleine busca volverse inmortal para acompañar a Claudia, mientras ésta la reclama como posible protectora ante el temor de que Louis la abandone por Armand. Su importancia crítica es mayor de lo que parece. Madeleine abre la posibilidad de una filiación alternativa que no pase por la brutalidad original del Lestat ni por la culpa posesiva de Louis. Con ella aparece un gesto de cuidado, de elección, de ternura desviada pero reconocible. No resuelve la tragedia de Claudia, pero la ilumina. Demuestra que la niña mujer inmortal no solo desea escapar de sus padres monstruosos, sino también encontrar una relación donde no sea puro apéndice del deseo ajeno. Madeleine introduce la reparación como posibilidad, y precisamente por eso su destrucción resulta tan devastadora. Literariamente, Madeleine no funciona como gran figura autónoma comparable a Lestat o Louis, pero sí como pieza indispensable del rompecabezas emocional. Al entrar en relación con Claudia, desplaza el eje de la novela por un momento desde la posesión hacia la compañía elegida. Eso no salva nada. Rice no concede esa salida. Pero el hecho mismo de que esa tentativa exista vuelve más cruel el castigo posterior. Madeleine le da a Claudia un atisbo de mundo propio, y la novela se lo arranca de inmediato. La familia vampírica, pareja, hijo imposible y domesticidad monstruosa. Uno de los gestos más revolucionarios de Anne Rice fue convertir al vampiro en familia. La tríada Lestat, Louis, Claudia, funciona como una parodia feroz de la familia nuclear. Hay pareja, hay criatura, hay celos, hay disputas de crianza, hay lucha por la lealtad y hay una convivencia donde el hogar es, al mismo tiempo, refugio y campo de batalla. Estudios recientes sobre la novela subrayan justamente que Rice compone una unidad familiar queer y monstruosa, donde sexualidad, parentesco y poder se entrelazan hasta volver inseparable el afecto de la violencia. Aquí el deseo no vive aislado, vive domesticado, ritualizado, vuelto costumbre. La casa se llena de hambre. La noche se organiza como intimidad repetida. El vampirismo deja de ser solo irrupción gótica y se convierte en convivencia. Esa convivencia produce una de las intuiciones más poderosas del libro. Las relaciones eternas no se purifican con el tiempo. Pueden pudrirse con una intensidad infinita. En Rice, la familia no protege del monstruo. La familia es una de sus formas más complejas. Erotismo sin coito. La sangre como idioma sexual. Desde una perspectiva sexológica, Interview with the Vampire es extraordinaria porque desplaza el erotismo fuera del acto sexual convencional sin por ello enfriarlo. La sangre hace el trabajo del deseo. La mordida sustituye al beso y lo intensifica. La conversión sustituye a la unión y la vuelve irreversible. La herida sustituye a la caricia y la oscurece. Las lecturas críticas sobre Rice han insistido en esto una y otra vez. El vampiro riciano produce una sexualidad transgresiva, profundamente cargada de homoerotismo, donde el intercambio de sangre funciona como equivalente del contacto íntimo y de la dominación compartida. Lo importante aquí es no banalizar esa sustitución. No se trata de decir simplemente que la sangre equivale al sexo, sino de entender que Rice crea una economía erótica distinta. El placer y la destrucción quedan soldados. La intimidad deja marca. El goce implica consumo.
no hay inocencia corporal posible. En ese sentido, la novela reformula la sexualidad como un campo donde el deseo, la violencia, la dependencia y la belleza operan al mismo tiempo. Y esa mezcla explica buena parte de su magnetismo duradero. Belleza, culpa y eternidad. Lo que separa definitivamente a Anne Rice del vampiro clásico no es solo su sensualidad, sino su densidad existencial. Sus vampiros no solo cazan, piensan, no solo desean, recuerdan, no solo dominan, se fatigan. Louis convierte la eternidad en conciencia culpable. Lestat la convierte en fiesta narcisista. Armand la convierte en seducción espiritual. Claudia la convierte en cárcel del cuerpo. Santiago la convierte en ritual de crueldad. Madeleine apenas roza la posibilidad de una ternura alternativa antes de ser destruida. Y de ese conjunto emerge una idea mayor. La inmortalidad no resuelve el deseo. Lo vuelve más complejo, más neurótico, más sofisticado y más cruel. Conclusión. Interview with the Vampire sigue siendo grande porque no usa al vampiro para simplificar la oscuridad humana, sino para intensificarla. Anne Rice convierte el hambre en erotismo, la sangre en lenguaje sexual, la pareja en guerra íntima, la familia en dispositivo monstruoso y la eternidad en prueba psicológica. Lestat, Louis, Claudia, Armand, Santiago y Madeleine no son solo nombres de una mitología gótica, son formas distintas de habitar el deseo cuando éste ya no puede esconderse detrás de la normalidad humana. Unos lo vuelven teatro, otros culpa, otros furia, otros mística, otros cuidado fallido. Todos, de un modo u otro, revelan la misma verdad incómoda, que desear no siempre significa encontrarse, y que la eternidad no purifica el amor. A veces solo le quita el límite que lo mantenía cuerdo. Escrito por Adrian Thomas. Para la editorial Santo Grail Media, Fine Arts and Literary House. Biblioteca y galería www.santograil.com